Cuando mi nieto robó mi reloj de oro, fingí no percibirlo. En su ceremonia de graduación, el director anunció que su beca universitaria tenía un donante anónimo, que acababa de revocar el patrocinio al ver mi reloj en su muñeca. Mis manos, nudos de callos y venas que se habían endurecido a lo largo de 75 años, ahora temblaban levemente mientras sostenía una taza de té, un simple ritual que me recordaba la calma que ya no poseía. 75 años de trabajo, de sudor derramado bajo el sol, de sacrificios silenciosos en las sombras. Cada arruga de mi rostro era un mapa de esos años, cada cana un eco de la preocupación, cada grieta en mi piel, la crónica de una vida que había construido desde la nada. Este hogar, mi hogar, era el único patrimonio tangible que me quedaba después de haberlo dado todo por mis dos hijos. Juan, mi primogénito, era un hombre de negocios que se jactaba de su éxito en cada oportunidad, aunque su fortuna parecía estar siempre al borde de la quiebra, y su esposa, Laura, una mujer con un apetito insaciable por el lujo y una mirada que calculaba el valor de todo lo que veía. Mi hija, Elena, se casó con un hombre encantador pero sin ambición, y a lo largo de los años, su subsistencia se había convertido en una extensión de mi propia chequera. A lo largo de los años, me había convertido en el banco familiar, el consejero al que nadie escuchaba y el pilar que todos daban por sentado. Juan y Laura, en particular, me veían como un obstáculo para la herencia que consideraban suya por derecho divino. Hablaban de mis obsesiones con el pasado y de mis hábitos de viejo, como si fueran un virus que los infectaba, un recordatorio molesto de un mundo que ya no existía. Su mayor desprecio, sin embargo, era hacia mis historias sobre el reloj. El reloj de oro no era una simple pieza de joyería, era el testamento de mi vida. Me lo había regalado mi padre, un humilde relojero, en mi 18º cumpleaños. Representaba el inicio de mi camino, mi primera herramienta de trabajo, el símbolo de mi ascenso desde la pobreza hasta convertirme en un exitoso constructor. Cada tic-tac era un eco de las horas que dediqué a construir mi empresa, de los sacrificios que hice por mi familia, de los sueños que enterré para que los suyos pudieran florecer. Cada vez que mis hijos o mi nieto lo veían, sus ojos se iluminaban con una codicia que me helaba la sangre. Hace apenas 2 años vendí mi empresa y me retiré. Mis hijos se abalanzaron sobre mí exigiendo que les diera su parte. Mi pensión era modesta, pero suficiente para vivir. Sin embargo, no era lo que ellos querían. Anhelaban mi casa, mis ahorros, mis pocas pertenencias de valor, entre ellas el reloj de oro. Mi nieto, Daniel, era el tesoro de mis ojos, un joven inteligente y ambicioso, o eso creía yo. Había invertido gran parte de mis ahorros en su educación, pagando sus clases y apoyando sus ambiciones universitarias. Él, a diferencia de sus padres, parecía entender el valor del trabajo y del sacrificio. O eso creía. Todo cambió en mi último cumpleaños. Mis hijos, nietos y nueras se reunieron para celebrar. Después del pastel, Juan y Laura me abordaron con su típica arrogancia. «Papá, ya es hora de que vendas esta casa. Es demasiado grande para ti solo. Nosotros podríamos invertir ese dinero en algo más productivo», dijo Juan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Además, esa pensión no te durará para siempre. No queremos que te conviertas en una carga», añadió Laura, con un tono condescendiente que me hacía sentir como un mueble viejo a punto de ser desechado. La sangre me hirvió. Mis ahorros ya estaban casi vacíos, en su mayoría gastados en ellos. «Esta casa es lo único que me queda. Y mi pensión es suficiente», contesté tratando de mantener la calma. Laura me miró con desdén. «¿Y ese reloj, papá? ¿No crees que un joven como Daniel se vería más guapo con él que tú? Solo lo tienes guardado. El reloj, el objeto más preciado de mi vida». Se lo quité de la muñeca para mostrárselo a Daniel, que había llegado en ese momento. «Cuando seas un hombre de verdad, te lo daré, nieto», le dije con orgullo. Daniel sonrió, pero su mirada se detuvo en la caja del reloj, de oro. Los vi de reojo, la ambición y la codicia en los ojos de mis hijos. Esa noche, cuando ya todos se habían marchado, busqué mi reloj. No estaba en mi cajón. Mi corazón se hundió en el estómago. Sabía que no se había perdido. Busqué desesperadamente en cada rincón de mi casa, pero no apareció. Finalmente lo encontré en el bolsillo de mi nieto mientras dormía. En ese momento sentí un frío que me heló el alma. No era solo un reloj,
Era el símbolo de mi vida, el legado que él había robado. Cuando me lo entregó, sus ojos reflejaban miedo, no remordimiento. Lo siento, abuelo, no pude resistir. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No era el reloj, sino la traición. Mi nieto, la esperanza de mi vida, me había traicionado. Por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza, sino una rabia fría y un deseo de justicia. Fue entonces que decidí que ya no toleraría más. La dignidad de mi vida, de mis sacrificios, de mi legado, no sería robada. A partir de ese día, el reloj se convirtió en un símbolo de la revancha, el detonante de mi plan. Fingí no haber notado el robo, fingí que no me había dolido. Comencé a trabajar en secreto, meticulosamente, como si estuviera construyendo un edificio. Mis hijos y nietos, en su arrogancia, creyeron que me había convertido en un viejo senil y que mi memoria se desvanecía. No sabían que, en mi silencio, estaba gestando la más dulce de las venganzas. En los días siguientes, mis hijos y mi nieto se mostraron más audaces. Juan me llamaba a diario, exigiendo que le firmara unos papeles para gestionar mis finanzas. Laura me visitaba con catálogos de casas de ancianos, insistiendo en que era por mi bien. Daniel, por su parte, se dedicaba a ostentar el reloj de oro en su muñeca, convencido de que lo había conseguido de forma discreta. Un día, Daniel llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Abuelo, me han otorgado una beca para la universidad. Es una beca anónima, pero sé que es un gran logro. Mi corazón se aceleró no por alegría, sino por la confirmación de mis sospechas. Mi abogado, a quien había contactado en secreto, había contactado a la universidad de mi nieto y le había ofrecido una donación anónima para una beca. La beca era para Daniel, pero con una cláusula secreta. Si el donante, un amigo de la familia, descubría que el beneficiario era un ladrón o una persona sin moral, el patrocinio sería revocado de inmediato. Daniel, en su arrogancia, no sospechó nada. Él creía que había conseguido la beca por su talento, por su esfuerzo, por su brillantez. Él no sabía que el donante anónimo era yo, el viejo senil y olvidadizo al que tanto despreciaba. Mi plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. El reloj de oro, el símbolo de mi vida, era el cebo, y mis hijos y nietos, en su arrogancia, estaban a punto de caer en ella. Mi fachada de viejo senil y olvidadizo no tardó en convencer a mis hijos. Era la herramienta perfecta, la máscara ideal para el plan que bullía en mi interior. Después del incidente con el reloj, no volví a mencionar el tema ni una sola vez. Cuando Daniel me visitaba, hablaba de sus clases, de las fiestas en la universidad, de sus sueños de éxito, y yo lo escuchaba con una sonrisa vacía, fingiendo que la memoria me jugaba una mala pasada, que mis oídos ya no captaban la codicia en sus palabras. En realidad estaba observándolo, analizando cada palabra que decía, cada gesto. Él, con su arrogancia juvenil, creía que era más listo que yo, que me había robado algo más que un simple objeto. Me había robado mi dignidad, mi cordura. No sabía que, mientras él se sentía victorioso, yo estaba tejiendo la red que lo atraparía. Un día, mi nuera Laura me visitó, entró en mi casa como si fuera la dueña, con un aire de superioridad que me hizo sentir un intruso en mi propio hogar. Manipulaba el café que yo mismo le había servido, su mirada escudriñando cada rincón, buscando algo de valor que aún no hubieran encontrado. Papá, hemos decidido que es hora de que transfieras la titularidad de tu cuenta bancaria a Juan. Es para tu bien. No queremos que los ladrones te roben los ahorros, dijo, su voz melosa y falsa, llena de una preocupación que no sentía. Era la misma voz que usaba para convencerme de que necesitaban dinero para una emergencia o una oportunidad de negocio única. No tengo ahorros. Ya te lo dije, lo único que me queda es la pensión, respondí, con un tono de voz monótono, el mismo que usaba cuando mis hijos me preguntaban por mi salud o mi bienestar. Era la voz de un anciano cansado, sin fuerza para luchar. Laura me miró con desdén. No seas tonto, papá. Todos sabemos que tienes algo guardado. No te hagas el inocente. Si no lo haces por nosotros, hazlo por Daniel. Él es tu sangre. Me puse de pie, miré por la ventana y respiré hondo. No tengo nada. Y si lo tuviera sería para mi nieto, el único que se preocupa por mí. Laura rió.
una risa seca y cruel que resonó en el silencio de mi casa. Papá, Daniel es un joven con mucho talento, pero también con muchos gastos. Su universidad es muy cara, su coche, sus caprichos. Y el chico tiene grandes ambiciones. Sería una lástima que no pudiera continuar sus estudios por falta de recursos. Laura, con su lengua de serpiente, había abierto una grieta en mi coraza de hombre triste. Sus palabras, que buscaban la codicia, en realidad me revelaban el camino a seguir. Mi plan no solo los golpearía, sino que lo haría donde más les dolía. Su orgullo y su ambición. Mi plan comenzó a tomar forma. El reloj de oro, la causa de la traición, sería también el instrumento de mi venganza. Llamé a un viejo amigo, un abogado. Le conté la historia de mi vida, de mis sacrificios, de mis hijos ingratos. Le hablé de mi plan de justicia poética. Él, con su rostro serio, me miró y sonrió. Don Carlos, ha sido usted un hombre de bien toda su vida. Es hora de que se preocupe por sí mismo. Mi abogado, un hombre de 70 años con una barba blanca y ojos sabios, me escuchó con atención. Le conté cómo mis hijos habían vaciado mis ahorros, cómo habían intentado venderme la casa, cómo me habían humillado. Y finalmente le conté sobre el reloj, el símbolo de mi vida que mi nieto, mi sangre, había robado. ¿Y qué quiere hacer, don Carlos?, preguntó con una voz suave y comprensiva. Quiero darles una lección que no olvidarán. Quiero que la justicia poética se aplique a su codicia. Mi abogado me explicó los detalles legales y cómo podía llevar a cabo mi plan sin incurrir en ilegalidades. No se trataba de una venganza personal, sino de una lección de vida. Mi plan tenía un objetivo: exponer la ingratitud y la codicia de mis hijos y mi nieto, y hacerlos pagar por su desprecio, mientras Juan y Laura continuaron con su campaña de acoso. Hablaban de vender mi casa, de internarme en un asilo, de controlar mis gastos. Daniel, por su parte, se dedicaba a ostentar el reloj de oro en su muñeca, convencido de que lo había conseguido de forma discreta. Un día, Daniel llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Abuelo, me han otorgado una beca para la universidad. Es una beca anónima, pero sé que es un gran logro. Mi corazón se aceleró, no por alegría, sino por la confirmación de mis sospechas. Mi abogado había contactado a la universidad de mi nieto y le había ofrecido una donación anónima para una beca. La beca era para Daniel, pero con una cláusula secreta. Si el donante, un amigo de la familia, descubría que el beneficiario era un ladrón o una persona sin moral, el patrocinio sería revocado de inmediato. Daniel, en su arrogancia, no sospechó nada. Él creía que había conseguido la beca por su talento, por su esfuerzo, por su brillantez. Él no sabía que el donante anónimo era yo, el viejo senil y olvidadizo al que tanto despreciaba. Mi plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. El reloj de oro, el símbolo de mi vida, era el cebo, y mis hijos y nietos, en su arrogancia, estaban a punto de caer en ella. El día de la graduación de Daniel llegó, cargado de una ironía que solo yo, en mi silencio calculado, podía percibir. El sol brillaba con una insolencia casi cruel. Las flores de los jardines de la universidad exhalaban un perfume dulzón, y un aire de triunfo y celebración flotaba sobre la multitud que llenaba el auditorio. Yo, sentado en la primera fila con mi mejor traje, me sentía como un espectador en una obra de teatro absurda. A mi lado, Juan y Laura, con sus sonrisas de dientes apretados y sus posturas de soberanía, se jactaban del éxito de su hijo. Papá, ves, te lo dijimos. Daniel es brillante. Siempre supo que llegaría lejos, dijo Juan con un tono de voz tan alto que la gente a mi alrededor se volteaba a mirarlo, como si buscara la aprobación de un público. Su pecho se inflaba con un orgullo ajeno. Laura, por su parte, se encargó de presumir con sus amigas sobre el gran logro de su hijo. Fue una beca anónima, pero estamos seguros de que fue de alguien que lo conoce y admira su talento. Mi Daniel es un genio, decía con una sonrisa que me hizo recordar a una víbora a punto de atacar, una mezcla de falsedad y malicia. En su muñeca, una pulsera de diamantes robados brillaba bajo el sol. Yo, en mi silencio, solo sonreía, y en mi muñeca, donde antes lucía mi reloj de oro, ahora solo había una pulsera de acero, un simple recordatorio del pasado. Mi mirada se fijó en Daniel, que subió al escenario con un aire de triunfo. En su muñeca el reloj de oro brillaba bajo el sol, como una espada en un duelo.
Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, una mezcla de dolor y de dulce venganza. El director de la universidad, un hombre con un rostro serio y un tono de voz profundo, comenzó a hablar. Habló de los logros de los estudiantes, de la importancia de la educación y del futuro brillante que les esperaba a todos. Finalmente, llegó el momento de hablar de las becas. Este año, hemos tenido la suerte de contar con un donante anónimo que ha decidido apoyar a un estudiante con un gran potencial. El señor Carlos Gómez, un hombre de negocios y filántropo, ha decidido otorgar una beca a nuestro estudiante más brillante, Daniel Pérez, anunció el director con una sonrisa. Un murmullo se extendió por la multitud. Juan y Laura se miraron asombrados pero felices. Daniel en el escenario se sintió triunfante, pero mi sonrisa se desvaneció. El nombre Carlos Gómez no me sonaba. ¿Quién era ese hombre? El director continuó, pero lamentablemente el señor Gómez, un hombre de principios y gran moral, ha decidido revocar su patrocinio. La multitud enmudeció. Juan y Laura se quedaron sin palabras, con las caras pálidas. La sonrisa de Laura se desvaneció, y en sus ojos vi el pánico. El rostro de Juan se puso rojo, su voz temblaba. ¿Por qué?, gritó Juan de repente. El director lo miró con calma. El señor Gómez es un hombre de honor, y considera que los ladrones y los deshonestos no merecen su ayuda. En un intento por proteger a la familia de su amigo, el abuelo de Daniel, él se ofreció a darle la beca, pero al descubrir que el joven Daniel había robado el reloj de oro, el donante anónimo se sintió traicionado y humillado. Daniel, en el escenario, se quedó paralizado. Su cara se puso roja y luego pálida. Miró a sus padres que lo miraban con horror. «Es mentira, yo no lo robé», gritó mientras se sacaba el reloj de la muñeca. «Entonces, ¿cómo lo tienes tú?», preguntó el director. El director se volteó hacia la multitud. El señor Gómez, en su generosidad, me ha enviado la grabación de la conversación que tuvo con el abuelo de Daniel, un hombre de honor y de gran corazón. La grabación demuestra que el abuelo de Daniel no se había olvidado del reloj, sino que había decidido esperar el momento adecuado para recuperarlo. El director apretó un botón en un pequeño aparato, y el sonido de mi voz, calmada y tranquila, se extendió por el auditorio. «Daniel, mi nieto, me robó mi reloj de oro. Lo vi en su muñeca, en mi casa. Sé que no te lo dio. Lo robaste». Las palabras de la grabación resonaron en la sala como un eco de mi corazón roto. Daniel se sintió avergonzado, humillado. Su rostro se puso rojo, luego pálido. El director se volteó hacia mí. «Señor, ¿quiere decir algo?». Yo me puse de pie. «No necesito decir nada. La verdad ha hablado por sí sola». Juan, Laura y Daniel se levantaron y se fueron, avergonzados, dejando atrás la beca, el honor y la dignidad. La multitud, por su parte, me aplaudió. No por el dinero, sino por la valentía. El aplauso de la multitud en la graduación de Daniel fue el sonido más dulce que había escuchado en años. No era un aplauso de admiración, sino de reconocimiento. Un tributo a la justicia que se había impuesto sin gritos ni violencia. La gente que hacía apenas unos minutos miraba a mi familia con una mezcla de envidia y admiración, ahora me observaba con respeto, no con lástima. Sentí que en ese auditorio, bajo la mirada de cientos de extraños, había recuperado mi dignidad. El reloj de oro, que mi nieto había abandonado en el escenario, yacía ahora en una mesa lateral, un testigo silencioso de la verdad. Me acerqué, lo tomé, y sentí su peso familiar en mi palma, no ya como una carga, sino como un trofeo de una batalla ganada con paciencia. La humillación de mis hijos y mi nieto fue completa, absoluta. Los vi salir del auditorio, cabizbajos, como fantasmas que intentaban desaparecer entre la multitud. Juan, en un ataque de rabia, intentó confrontarme. Su rostro se había tornado de un color escarlata que chocaba con la palidez de su esposa. «Papá, eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», murmuró con la voz rota de la frustración. Laura lo detuvo, poniendo una mano helada sobre su brazo. Sus ojos, antes llenos de codicia, ahora reflejaban un miedo crudo. «Juan, no te atrevas. Si hablas con él te va a destrozar», susurró Laura, sus palabras destilando un nuevo respeto, un respeto nacido del terror. «Ha demostrado que es más inteligente que nosotros. Solo te humillarás más». Daniel, por su parte, se convirtió en una sombra. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Su sueño de ser un estudiante universitario se había desvanecido, no por falta de talento,
sino por falta de moral. La historia del reloj de oro se había extendido por toda la universidad, y Daniel se había convertido en un paria. No era el dinero lo que había perdido, sino su reputación. Era la justicia poética en su máxima expresión. Lo que había anhelado por medios deshonestos le había arrebatado todo. Mi hija Elena se acercó a mí con los ojos llorosos. A diferencia de Juan y Laura, su vergüenza era por ellos, no por mí. Me abrazó con fuerza. Un gesto que se sintió más cálido que cualquier sol de verano. Papá, lo siento, no sabía que eran tan crueles. No te preocupes, hija. El reloj de oro me lo devolvieron. Y la justicia, tarde o temprano, siempre llega, le dije acariciando su pelo. Elena, con su amabilidad y su nobleza, era la única que no había sucumbido a la codicia. Su dolor era el único que me dolía. Unos días después mi paz se vio interrumpida por una llamada telefónica. Era Juan, con una voz temblorosa, la misma voz que usaba cuando pedía dinero. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó, la arrogancia de siempre ausente. «Sí, claro. Mira, lo siento, no sabíamos que ibas a hacer algo así. La verdad, estábamos desesperados. Necesitábamos el dinero para pagar las deudas». Me reí, una risa seca y sin humor. Daniel, el orgullo de la familia, me robó. Y ahora debe pagar las consecuencias. Juan se quedó en silencio, sin palabra. «Papá, por favor, Daniel se va a quedar sin universidad». «No puede ser. Él es el orgullo de la familia». Daniel, el orgullo de la familia, me robó, y ahora debe pagar las consecuencias. Repetí, mi voz firme e inquebrantable. Colgué el teléfono. Mis hijos, en su arrogancia, creyeron que me había convertido en un viejo senil y que mi memoria se desvanecía. No sabían que, en mi silencio, estaba gestando la más dulce de las venganzas. La casa, que antes era un campo de batalla de codicia y desprecio, ahora era un santuario de paz. El silencio, que antes me aterrorizaba, ahora me resultaba un bálsamo. Capítulo 5. El nuevo comienzo y la paz interior. Tras la debacle en la graduación de Daniel, mi vida tomó un giro inesperado. La casa, que antes era un campo de batalla de codicia y desprecio, ahora era un santuario de paz. El silencio, que antes me aterrorizaba, ahora me resultaba un bálsamo. Mis hijos, Juan y Elena, se distanciaron. Juan, con su orgullo herido, no podía soportar la idea de haber sido humillado por su viejo senil. Elena, por su parte, se dedicó a su familia, y solo me llamaba de vez en cuando. Mi nieto, Daniel, se convirtió en una sombra, un fantasma que deambulaba por la casa, sin hablar, sin mirar a nadie. Yo, por mi parte, me dediqué a vivir mi vida. Empecé a ir al gimnasio, a leer libros, a viajar. Me reencontré con viejos amigos y conocí a gente nueva. El reloj de oro, que una vez fue el símbolo de mi vida, ahora yacía en mi cajón, en mi mesita de noche. Ya no era un recordatorio de mi venganza, sino una lección de vida. Un día mi abogado me llamó. «Don Carlos, tengo buenas noticias. Su nieto, Daniel, ha aceptado trabajar para usted. Quiere aprender el oficio de la construcción». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué dice mi hijo?». Juan no está de acuerdo. Pero Daniel le ha dicho que si quiere ver el reloj de oro tendrá que trabajar por él. Colgué el teléfono con una sonrisa en mi rostro. El reloj de oro que me había robado mi nieto ahora era el instrumento de su redención. Daniel, con su rostro avergonzado, llegó a mi casa. «Abuelo, lo siento, fui un estúpido». «No te preocupes, hijo. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». A partir de ese día mi nieto se convirtió en mi aprendiz. Le enseñé a construir, a trabajar con sus manos, a ser honesto. Él, a su vez, me enseñó a usar el ordenador, a navegar por internet, a escuchar música moderna. Nos convertimos en los mejores amigos. Juan, por su parte, se hundió en sus deudas. Laura lo dejó y su empresa quebró. Elena, con su familia, se mudó a otra ciudad, y ya no la volví a ver. El reloj de oro, que una vez fue un símbolo de mi venganza, ahora era el símbolo de mi redención. Me lo puse en la muñeca y salí a la calle. Ya no era un viejo senil, sino un hombre de paz. Y en mi muñeca el reloj de oro brillaba bajo el sol. Tras la debacle en la graduación de Daniel, mi vida tomó un giro inesperado, como si un peso invisible y asfixiante se hubiera levantado de mis hombros. La casa, que antes era un campo de batalla de codicia y desprecio, ahora se había convertido en un santuario de paz. El silencio, que en el pasado me aterrorizaba por ser un recordatorio de mi soledad,
ahora me resultaba un bálsamo. Las mañanas ya no estaban llenas de la ansiedad de una posible llamada de Juan pidiendo dinero, ni de las visitas de Laura buscando algo que vender. Mi existencia, que había sido una cadena de sacrificios, se transformó en un lienzo en blanco que finalmente podía pintar con mis propios colores. Me dediqué a vivir mi vida, algo que no había hecho en décadas. Comencé a ir al gimnasio, mis músculos, olvidados durante años, volvieron a tonificarse, me sumergí en la lectura de libros que había pospuesto por la familia y me atreví a viajar, a redescubrir el mundo que tanto había amado en mi juventud. Me reencontré con viejos amigos y conocí a gente nueva, personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. El reloj de oro, que una vez fue el símbolo de mi vida, ahora yacía en mi cajón, en mi mesita de noche. Ya no era un recordatorio de mi venganza, sino una lección de vida. Mis hijos, Juan y Elena, se distanciaron. Juan, con su orgullo herido, no podía soportar la idea de haber sido humillado por su viejo senil. Laura, su esposa, lo dejó poco después de la graduación, al darse cuenta de que la herencia que tanto anhelaba se había desvanecido. El imperio de mentiras que habían construido se desmoronó, y la deuda que habían ocultado durante años los alcanzó, dejándolos en la bancarrota. Mi nieto Daniel se convirtió en una sombra, un fantasma que deambulaba por la casa. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Su sueño de ser un estudiante universitario se había desvanecido. No solo había perdido la beca, sino también la reputación. La historia del reloj de oro se había extendido por toda la universidad, y Daniel se había convertido en un paria. No era el dinero lo que había perdido, sino su honor, su moral. Elena, la única que no había sucumbido a la codicia, me llamó un día. «Papá, me estoy mudando. Mi esposo encontró un trabajo en otra ciudad. Pero quiero que sepas que siempre te amaré». Me entristeció su partida, pero entendí que necesitaba empezar de nuevo, lejos de la toxicidad de su hermano. Un día, mi abogado me llamó. «Don Carlos, tengo buenas noticias. Su nieto Daniel ha aceptado trabajar para usted. Quiere aprender el oficio de la construcción». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué dice mi hijo?» Juan no está de acuerdo, pero Daniel le ha dicho que, si quiere ver el reloj de oro, tendrá que trabajar por él. Colgué el teléfono, con una sonrisa en mi rostro. El reloj de oro que me había robado mi nieto, ahora era el instrumento de su redención. Daniel, con su rostro avergonzado, llegó a mi casa. «Abuelo, lo siento, fui un estúpido. No te preocupes, hijo. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». A partir de ese día, mi nieto se convirtió en mi aprendiz. Le enseñé a construir, a trabajar con sus manos, a ser honesto. Él, a su vez, me enseñó a usar el ordenador, a navegar por Internet, a escuchar música moderna. Nos convertimos en los mejores amigos. Juan, por su parte, se hundió en sus deudas. Laura lo dejó y su empresa quebró. Elena, con su familia, se mudó a otra ciudad, y ya no la volví a ver. El reloj de oro, que una vez fue un símbolo de mi venganza, ahora era el símbolo de mi redención. Me lo puse en la muñeca y salí a la calle. Ya no era un viejo senil, sino un hombre de paz. Y en mi muñeca el reloj de oro brillaba bajo el sol.